es la más importante del curso, también es un poquito intensa, pero voy a tratar de hacerla ligera, de tal manera que podamos adquirir lo que es verdaderamente importante para estar tomando las decisiones con nuestros pacientes. Estos son los tres temas que vamos a cubrir. Vamos a ver dos diseños metodológicos que son los más importantes que vemos en el tema, en todas las especialidades médicas, no nada más en ginecología, esto abarca todas, pero por ejemplo los estudios de cortes son especiales para algunas patologías como son, o algunas entidades como son el tema de la anticoncepción en nuestra especialidad, ¿no? Veremos dos artículos que ya compartí con ustedes en el chat, los veremos brevemente y ya después pasaremos al taller que les pedía yo imprimieran la página número 3, porque es la que contiene el ejercicio sobre el cual les prometí que íbamos a estar calculando los tan reconocidos, tan a veces un poco incomprendidos valores P, intervalos de confianza, pero hoy todos vamos a estar trabajando con ellos. Bueno, vamos a empezar con un breve comentario de la sesión anterior. ¿Se acuerdan que decíamos que para actualizarnos en el tema de tratamientos médicos existen distintos niveles de evidencia? Vimos la clasificación de Canadá, pero en este caso nos vamos a enfocar en reconocer que el nivel de evidencia más importante en todas las especialidades médicas constituyen los ensayos clínicos controlados. Mencionamos la sesión anterior también que en ocasiones, cuando por razones éticas no es posible hacer un ensayo clínico controlado, entonces recurrimos a los estudios de cortes que constituirían entonces el diseño más sólido para actualizarnos. Posteriormente vienen los estudios de casos y controles, los estudios transversales, que no vamos a cubrir por tiempo en esta sesión, pero que vienen explicados en forma breve en el resumen en PDF que tienen en el chat. Y luego finalmente los estudios de vida real que nos vamos a analizar en la cuarta sesión del curso. Como ven, van del más sólido al menos sólido. Y para empezar, quería sugerirles, cuando ustedes lean un artículo, si son profesores de alumnos de especialidad o de la licenciatura, es identificar estas características que ven en pantalla, que son las variables clínicas y demográficas que utilizaron para seleccionar a los pacientes en el artículo que están revisando. Ellas integran la población objetivo, así se le llama en epidemiología. Después tenemos a las variables geográficas y temporales, por ejemplo, que fuera un estudio hecho con métodos anticonceptivos en Perú entre el año 2017 y 2020. Entonces ya tenemos la geográfica y temporal. Con eso integraríamos la población accesible y de ella se obtiene la muestra que es de la que se estudian, se ejercen estos estudios de investigación. Suponiendo que esto fuera un ensayo clínico controlado, entonces, bueno, ya saben que se usan criterios de inclusión y exclusión, lo comentamos la semana pasada, se asignarían de manera aleatoria, se generarían dos grupos de tratamiento, el grupo de interés de los investigadores, el comparador, y luego tendríamos aquí criterios de eliminación que serían pacientes que deben salir del estudio porque algo sucedió que no se recomienda que sigan, ¿no? Les comentaba que el embarazo en cualquier estudio de investigación constituye un criterio de eliminación, es a manera de ejemplo. Y las pérdidas de pacientes, que también las mencionamos, que pueden comprometer la veracidad de los resultados. Bueno, toda esta pequeña revisión la hice porque un aspecto fundamental del hacer una lectura crítica de un artículo es como cuando ustedes vamos a una tienda, a un supermercado y compramos algo y nos dan el cambio en efectivo, hay que verificar si esos billetes fueran falsos o verdaderos. Entonces, de la misma manera, al hacer una lectura crítica, hay que identificar si ese artículo tiene validez interna, tiene solidez. Y eso se refiere a que la selección de sus pacientes, el seguimiento, la medición de las variables, motivo del estudio, la captura de los datos, el análisis estadístico, si todo se hizo de manera apropiada, entonces podemos decir que no tiene errores, que no tiene sesgos y que entonces se trata de un artículo con validez interna. Recuerden que no por estar publicado significa que es válido, así es que esto hay que revisarlo con una lectura crítica como la que hicimos la semana pasada. Después, si esos resultados ya verificamos que el estudio tiene validez interna, entonces la pregunta es si podrían ser
generalizados o generalizables esos resultados en nuestras poblaciones, ya sea la accesible o la población objetivo, y a eso se le llama validez externa de un artículo de investigación. Entonces, validez interna es que el artículo sea sólido, y validez externa es si el artículo puede ser aplicado en el contexto de nuestros propios pacientes. Bueno, recuerden que en los expertos en estas áreas de epidemiología y de medicina basada en evidencias, el experto son los datos, la información y no el ponente. Voy a apagar la cámara y la enciendo al final para despedirnos. Bueno, vamos a seguir con la sesión. Entonces, estas son las 4 reglas de lectura crítica que vimos y están en su resumen la semana pasada. Primero, asegurarnos que tengamos artículos de calidad. Recuerden que estas reglas son para ensayos clínicos controlados, no para estudios de cortes, pero algunas de ellas aplican. Bueno, la asignación al azar o aleatoria de los pacientes es algo que debe haber realizado cualquier estudio de investigación. Un estudio doble ciego es que ni el médico ni el paciente sabe qué tratamiento está recibiendo. El análisis apropiado de pacientes, recuerdan, mencionamos, si la hipótesis es de superioridad y el fármaco se compara con un placebo, entonces el análisis apropiado es de ITT, intención de tratar, y si fuera un estudio de no inferioridad, entonces que se compara con un estándar de oro, entonces el análisis apropiado es por protocolo. Y las pérdidas de pacientes, tanto el análisis apropiado como las pérdidas es algo que deben aplicarse también en los estudios de cortes, como los ejemplos que vamos a ver hoy. Después veremos los resultados, si son en riesgos relativos y riesgos absolutos. Los riesgos absolutos le sirven a un tomador de decisiones, a un director de un hospital, al ministro de salud de un país, de una provincia, pero no le sirven al médico individual, de tal manera que en otra oportunidad, tal vez el próximo año, podríamos discutir esta medida, que es el riesgo absoluto, del cual se obtiene otra medida muy importante de eficacia, pero que nosotros como clínicos que vemos pacientes individuales no la utilizamos. La que más utilizamos es el riesgo relativo, que es la que usan la mayor cantidad de artículos en distintas publicaciones en el mundo, y vamos a ver los intervalos de confianza y valores P que estaremos calculando esta misma sesión, antes de que termine y nos vayamos a descansar. Para esto hay que aclarar qué significa la palabra riesgo. Riesgo en ciencia es la probabilidad de que suceda un evento de interés. Puede ser bueno, puede ser malo, por ejemplo, riesgo de que se recupere el Producto Interno Bruto de nuestro país, que se recupere, que seamos felices, lo que ustedes quieran. Riesgo en ciencia silenciado. Harían con mujeres que no tuvieron parto pretérmino, iríamos a preguntar en el pasado qué características tuvieron, qué hubo durante el embarazo que pudiera explicar esa diferencia. Y un estudio transversal es un estudio en el que no hay seguimiento en los pacientes. Entonces, como ven, el ensayo clínico controlado y el estudio de cortes, como veremos, el seguimiento es hacia adelante en el tiempo, el caso sin control es un seguimiento hacia atrás en el tiempo y el estudio transversal no hay seguimiento. Es simplemente un estudio que se hace en un momento del tiempo y no hace seguimiento de los pacientes. Lo bueno es que la interpretación, como lo vamos a recordar ahorita, es idéntica sin importar si se trata de un riesgo relativo, razón de Mobius o razón de prevalencias. Recuerden que un paciente, todos ustedes y yo tenemos un riesgo de 1. El riesgo de cualquier evento. Ustedes y yo podemos tener gastritis, ustedes y yo podríamos tener un diagnóstico de una enfermedad, la que quieran. Entonces, el RR de 1 es el riesgo basal que se prueba en un estudio de investigación
Y eso significa que al iniciar el estudio, los pacientes tienen la misma probabilidad de responder o no responder al tratamiento. Y entonces, lo vimos la semana pasada, un tratamiento busca disminuir el riesgo de falla y llevarlo lo más cercano a cero. El mejor tratamiento es el que se acerque lo más cercano a cero. Y desde luego las reacciones adversas las medimos en riesgos que están hacia la derecha de 1, que nos están incrementando el riesgo de gastritis, de hemorragia, de lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a ver RRs que están a la izquierda y a la derecha de 1. Lo vimos la semana pasada. Recuerden que cuando un tratamiento, un fármaco, tenga un RR de 1, hay que preguntarnos quién fue el comparador, porque se están comparando dos tratamientos. Si el comparador es placebo, entonces tener un RR de 1 es un pésimo resultado y significa que ese fármaco no tiene eficacia. Si el comparador fuera un fármaco considerado estándar de oro, entonces consideramos que ese fármaco igualó el resultado del estándar de oro y lo podríamos aplaudir. Cuando tengamos un RR menor a 1, entonces hay que tener en consideración que el máximo al que puede llegar es 0. Es el sueño de todos los fármacos que disminuyen el riesgo de parto pretérmino, de preeclampsia. ¿Se imaginan llevar el riesgo de preeclampsia a 0? El riesgo de incontinencia urinaria en la posmenopausia a 0. ¿Se imaginan de fracturas en la posmenopausia? Sería maravilloso. De tal manera que para interpretar un RR menor a 1, hay que partir del riesgo basal, que es 1, le restamos el RR y lo multiplicamos por 100. De tal manera que entonces vamos a tener un ejemplo. Supongamos un fármaco que tiene un RR de 0.5. Entonces, ¿qué significa? Significa que tiene 0.5 veces el riesgo. Si nosotros fuéramos a un almacén a comprar un regalo para un hijo o un sobrino y encontráramos una oferta al 50%, entonces el costo sería 0.5 veces el costo. Pero nosotros no hablamos así en la vida cotidiana, tampoco con los pacientes. Por eso es que lo aconsejable es utilizar esta fórmula: 1 menos el RR, 1 menos 0.5 nos daría 0.5 por 100, sería una reducción del 50% del riesgo en parto pretérmino, en embarazo no planeado o en fractura en la posmenopausia, en lo que sea. Entonces, esta es la manera apropiada de interpretar un RR que se encuentra a la izquierda de 1, lo hicimos la semana pasada, y un fármaco que se encuentra a la derecha de 1 es que está incrementando el riesgo. Al ser mayores de 1, entonces la fórmula se invierte, inicia con el RR, porque estamos hablando de RRs a la derecha de 1 o mayores a 1. Entonces, para interpretarlo, tenemos que restarle el 1, que es el valor del riesgo que tiene basal cualquier paciente, y multiplicarlo por 100. Si ponemos un ejemplo y tenemos un RR de 2, podríamos decir, sin usar esa fórmula, que tiene 2 veces el riesgo. Pero cuando nosotros hacemos comparaciones, habitualmente decimos cuánto más. Entonces vamos a empezar con los ejercicios. Por favor, saquen su calculadora, y para explicar por qué vale la pena usar esta fórmula, por favor, en su calculadora del celular, por favor, hagan la siguiente operación. Dividan 1.80 entre 1.70. Lo voy a poner en el chat. 1.8 dividido entre 1.7 y me dicen cuánto les da de resultado. Los colegas, jamás decimos que Juan mide 1.05 veces Pedro, ¿verdad que no? Diríamos Juan mide 10 centímetros más que Pedro. Entonces, por eso es que es conveniente utilizar esta fórmula cuando ustedes quieran utilizar la palabra más o la palabra menos riesgo, y desde luego los pacientes les damos tratamientos porque queremos disminuir el riesgo. ¿De qué? De un evento. Entonces, por eso es que hay que usar estas fórmulas que vienen en su resumen, ¿de acuerdo? Así es que vamos a estar practicando RRs en unos momentitos. Vámonos rápidamente a recordar que era un ensayo clínico controlado. Es un experimento real y ético en humanos. No guarden la calculadora porque vamos a estar haciendo ejercicios. Y entonces vean esto.
Tenemos sujetos que cumplen con criterios de inclusión y exclusión, se van a asignar de manera aleatoria a dos grupos, uno experimental, que es el que interesa a los investigadores, por eso se le llama experimental, y luego el grupo control, que puede ser estándar de oro o placebo. Se van a seguir en el tiempo para ver si presentan el evento o no de interés. Pudiera ser embarazo no planeado, pudiera ser fractura o parto pretérmino. Con estos datos vamos a construir una tabla de 2x2 que se llama tabla de contingencia en estadística, y tiene 2 columnas y 2 filas. Las voy a explicar brevemente. La primera columna, la de la izquierda, en su pantalla, es la columna donde se encuentra el evento de interés. Podría ser el embarazo no planeado, la fractura o el parto pretérmino. Y la columna de la derecha es la que no tuvo ese evento de interés. En la primera fila, en la superior, vamos a colocar el tratamiento de interés, y en la segunda fila el comparador, que puede ser estándar de oro o placebo. Vean que estas celdas se les llaman internacionalmente A, B, C y D. Ahora, con esos datos, con los que haya obtenido, supongamos que realizamos un estudio con anticonceptivos, podría ser con fármacos para prevenir el parto pretérmino, en la patología que ustedes quieran. Supongamos que tenemos 100 pacientes, de los cuales se presentó, digamos, parto pretérmino en 10 pacientes. Entonces, 10 de 100, y evidentemente 90 no hubo, se previno ese parto pretérmino, se logró prevenir. Ahora, en el grupo control, imaginen que hubiéramos tenido 100 pacientes, de los cuales se presentó un parto pretérmino en 20, 80 de la exclusión de 19. Y lo primero que podemos hacer es calcular los verticales. Verticales, si ven el de la izquierda, es 30, son el total de pacientes con parto pretérmino en el estudio, son 30 de 200 pacientes en total y 170 que no lo presentaron. Con estos datos vamos a calcular los valores P y los intervalos de confianza que son indispensables para lograr el registro de un fármaco, ya sea en la FDA de Estados Unidos o en la Agencia Europea de Medicamentos. Pero antes de eso, vamos a ver qué medidas calculan. Entonces, la primera medida de eficacia se llama incidencia. Incidencia en el grupo de interés o experimental, y se obtiene de manera muy simple. Vean que es dividiendo el número de eventos entre el total. Es como si hubiera llegado un nuevo médico al hospital y lo quieren evaluar, entonces tiene que realizar 10 histerectomías y tendríamos que ver cuántas de ellas fallaron. Podríamos analizarlas cuántos éxitos del total. Sin importar si analizamos éxitos o fallas, serían del total. Si hubiera habido una complicación de 10, entonces dividiríamos una entre 10. Les pongo ese ejemplo tan simple para que recuerden que siempre vamos a dividir el número de eventos entre su total, con esa lógica que acabo de describir de un ejemplo clínico. Entonces, 10 entre 100 nos da 0.1. ¿Qué significa? Que la probabilidad de que se presente un parto pretérmino usando ese fármaco sería 0.1, si lo prefieren en porcentaje es 10%. Pero el número real es 0.1. ¿Por qué? Porque en probabilidad todo va entre 0 y 1. El máximo de partos pretérminos hubiera sido 100 de 100, ¿se imaginan? Ese sería un desastre de tratamiento. Si ustedes dividen 100 entre 100, el valor máximo que podría adoptar la respuesta aquí sería 1, y el mínimo sería 0 partos pretérminos de 100, ¿se imaginan? Ese sería el útero inhibidor por excelencia en la medicina, en nuestra especialidad. De tal manera que 0 entre 100 daría 0. Entonces, ya que expliqué que la incidencia, pero más bien dicho, toda probabilidad en ciencia va entre 0 y 1, pueden comprender que este número siempre va a ser una fracción, va a estar entre 0 y 1, porque es una proporción matemática. Una proporción se obtiene de dividir una parte entre el total. Por eso es que nunca puede ser mayor a 1, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen 10 centavos de $1 y lo multiplican por 100, entonces vean que así lograríamos $10.
pero 10 centavos de $1 no son $10. Por eso es muy importante comprender la diferencia entre probabilidad o proporción y un porcentaje. Ahora, calculemos la misma incidencia en el otro grupo. Sería dividir 20 entre 100, nos daría 0.2. Y entonces, que si lo quieren explicar en alguna conferencia o a sus alumnos, es 20%. Pero ya expliqué que el número real va entre 0 y 1. Ahora, esas son las medidas de frecuencia. Si hubiera 3 grupos de tratamiento, entonces habría 3 incidencias. Y la medida de asociación siempre va a comparar 2 y se llama riesgo relativo. Entonces, ¿de dónde se obtiene el riesgo relativo que nos enseñan los artículos? De dividir una incidencia entre otra incidencia. Y aquí, de manera muy simple, si ustedes dividen 0.1 entre 0.2, evidentemente el resultado es 0.5. Pero les voy a pedir, por favor, que tomen la calculadora para aprender cómo se calcula un riesgo relativo con el uso de paréntesis. Les comentaba que los iPhone, aún en la versión horizontal, no dibujan los paréntesis. Entonces, por favor, vamos a calcular el riesgo relativo, porque al rato lo vamos a hacer con un artículo real. Por favor, pongan el RR, abren paréntesis y ponemos el número de eventos, en este caso 10 entre 100, cierran paréntesis, agregamos el signo de división, abrimos paréntesis y colocan 20 entre 100 y cierran paréntesis. Por favor, pónganme en el chat cuánto les da de resultado. Sus palabras en inglés, relative risk o hazard ratio o hazard risk. Ya vimos que el RR se obtiene de dividir una incidencia entre el total y una incidencia se obtiene de dividir el número de sujetos entre el total, 10 entre 100. Pero vean que a veces nos interesa no solo el número de sujetos y a esa medida se le llama densidad de incidencia. Dividiríamos 10 sujetos entre 100 mujeres seguidas un año. Entonces, si fueron seguidas un año, ya no nada más tengo el número de mujeres que en seguimiento, sino el total de tiempo de seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la gran diferencia y para terminar la explicación, un RR se obtiene de dividir una incidencia entre la otra y un HR se obtiene de dividir una densidad de incidencia entre otra densidad de incidencia. Entonces, como pueden ver, la diferencia entre RR y HR es que aquí vemos el tiempo de seguimiento hasta que se presenta un evento. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que usando un anticonceptivo se presente la falla del método al mes, a los 6 meses, o a los 2 años, o a los 5 años. Entonces, si tuviéramos 2 métodos anticonceptivos que fueron 100 pacientes y tuvieron 10 fallas, tendrían la misma eficacia, pero no es lo mismo que un método haya presentado las fallas en los primeros 6 meses y a lo mejor el otro método también tuvo 10 fallas, pero en 2 años. Entonces preferiríamos el que la falla se produce mucho más lejos en el tiempo. Y lo importante es que siendo RR o HR se interpreta igual a la izquierda o derecha de uno, tal y como lo hemos practicado. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a practicar en un momentito con los artículos. ¿Qué es un estudio de corte? Amigos, la palabra corte proviene de las cortes romanas, de los ejércitos romanos, que había ejército especializado a caballos, ejército especializado con lanzas, ¿no? Entonces, la corte es un grupo de sujetos que tiene una característica en común. Pudiera ser la corte de médicos de Perú que fuma, en comparación de la corte de médicos que no fuma. Y como se pueden imaginar, ahí no hay asignación aleatoria, nadie los asignó a fumar y no fumar. También aquí podríamos tener la corte de mujeres con un método anticonceptivo en comparación de la corte de mujeres con otro método. No es que las aleatorizamos. Ellas, al recibir la consulta y la información que les damos en la consulta, decidieron qué método hacer. ¿De acuerdo? Pero esto podría aplicar en cardiología, oncología y cualquier especialidad. Los tratados con un tratamiento y los pacientes tratados con otro tratamiento. Los seguimos en el tiempo y vemos cuántos eventos clínicos se presentan, cualquier evento que se trate, y antes de construir la tabla, es una evidencia relativamente sólida
Al no haber aleatorización, pudieran quedar factores que pesen en el desenlace, en el evento, y entonces, por ejemplo, pudiera haber que hubiera más pacientes obesas en un grupo y en otro, y ya sabemos que la obesidad en el tema de anticoncepción es un factor que modifica el resultado, que disminuye su eficacia, y a eso se le llama un confusor. Esos confusores vamos a hablar de ellos la última sesión, en la sesión 4. Por lo pronto, lo que quiero decir con esto es que al no haber aleatorización, hay que tener cuidado que esos artículos hagan un análisis que se llama ajustado, para que ese RR sea ajustado a diferencias en peso, en edad, en nivel educativo o cualquier otra variable que haya sido relevante para ese evento. Pero ya mencionamos que los estudios de cortes, aunque tienen esa debilidad, no podemos hacer ensayos clínicos controlados muchas veces con anticonceptivos, porque imagínense que una sobrina nuestra que está buscando un método anticonceptivo oral termine con un dispositivo intrauterino, y una que está buscando un método reversible de acción prolongada termine con un anillo vaginal por aleatorización. Esa es la razón que por cuestiones éticas y de preferencia tenemos que escuchar a las pacientes, y ya con la información se prescribe un fármaco, como lo saben ustedes y yo, con relación a los criterios de elegibilidad. Bueno, vamos a construir una tabla de 2x2 y aquí tienen un estudio real en nuestra especialidad. Aquí tenemos 990 pacientes que están expuestos a una variable que puede ser un factor, podría ser obesidad, podría ser un método anticonceptivo. Y luego aquí tenemos que de esos 990 se presentó la falla del tratamiento en 240, 750 no hubo falla. En el otro grupo se administraron 940 tratamientos a 940 pacientes con 120 fallas y 820 que no hubo la falla. ¿Se acuerdan? El primer paso es calcular los verticales, y entonces, ya que tenemos los verticales, que ahorita no los vamos a usar, pero sí se usan para calcular los valores P y los intervalos de confianza, entonces la buena noticia es que se calculan las mismas medidas de frecuencia. Por favor, calcúlenme la incidencia de falla en cada tratamiento. Recuerden que se calcula idéntico que en el ensayo clínico controlado, y solo se tiene que dividir el número de fallas entre el total. Entonces, por favor, pónganlo en pantalla. Me ponen el resultado para cada grupo. Punto 13. Y entonces, si ustedes dividen, por favor, vamos a ver cuántos dígitos, cuánto nos da el tercer dígito, que se obtiene de dividir 120 entre 940. Entonces, si ven, nos da punto 127. Gracias, José, ya lo estaba yo haciendo. Al ser punto 127 y el tercero ser mayor de 5, se redondea a punto 13. ¿De acuerdo? Y por eso varios de sus compañeros nos pusieron como resultado 0.13 de manera muy acertada, porque estamos haciendo un redondeo. ¿De acuerdo? Y entonces así lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ahora, por favor, calcúlenme el riesgo relativo en un solo paso con el uso de paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que hacer la operación que está en pantalla. Luis Miguel Torres ya le... O sea más eficaz, debe ser porque es un buen fármaco y no por el azar. Por eso, aunque el azar jamás puede ser excluido, sí esperamos que su contribución sea menor al 5%. El equivalente es que si un hijo presentara un examen de 100 preguntas, solo 5 de 100 debió haber respondido por azar. ¿De acuerdo? Es el equivalente, para que me entiendan. Entonces, ¿por qué esperamos que el valor P de los tratamientos sea menor a 0.05? Porque la probabilidad de que esa eficacia, que parece muy buena del fármaco, sea debido al azar, debe ser pequeñita, menor al 5%. Y de manera también recordemos el intervalo de confianza. Si ese artículo es sólido, por eso muy importante la lectura crítica, y nos proporcionan el intervalo de confianza, significa que 95 de cada 100 pacientes, ya sea en Perú, ya sea en Costa Rica, ya sea en México, en Brasil o en Argentina, van a encontrarse entre esos valores de eficacia. ¿De acuerdo? Entonces,
Por eso es que estos dos valores, el valor P y el intervalo de confianza, son los que debe presentar todo artículo si quiere registrarse en la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos. Si se tratara de una variable cuantitativa, como peso corporal, como resistencia a la insulina, como glucosa en miligramos por decilitro, entonces los valores son en media o mediana, mínimo y máximo o desviación estándar. Esos no los explico, estoy explicando estos porque todos entendemos las medias y las medianas, entonces se explican en la media en un grupo y media en el otro grupo con desviación estándar. Pero esto estamos hablando de variables en el que es sí muerte, no muerte, sí óbito, no óbito, sí embarazo no planeado, no embarazo no planeado, sí fractura, no fractura, ¿de acuerdo? Son variables que son cualitativas y adoptan dos valores. Ya que aclaramos esto, vean cómo estos factores, estos RRs, son indispensables hasta para dar consulta. En pantalla están viendo un artículo que me encontré muy bonito, bueno, hay muchos, pero les puse en el que vean que los factores de riesgo que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Vean que los anticonceptivos orales aumentan el riesgo, sí, pero muy poquito. ¿Cuánto? 10%, y ese aumento pudiera ser tan bajito como el 3% y el máximo sería el 18%. Esto es mucho menor, o sea, es menor al diabetes mellitus, que es 14%. Vean que la terapia hormonal también aumenta el riesgo, pero es 23%. Pero vean esto, estos tres variables, anticonceptivos o terapia hormonal, se palidecen cuando vemos que una sola pregunta clínica, como una menarca temprana, definida como menos de 13 años, vean que aumenta el riesgo de cáncer de mama en 80% más riesgo que una mujer que no tuvo menarca temprana. Y ahora, por favor, vamos a hacer historia clínica tal y como se hacen los residentes de Harvard, de ginecología o de Yale. Por favor, vamos a hacer historia clínica. Imaginen que estamos interrogando a una paciente y ella nos refiere que tuvo una menopausia tardía, esto es mayor a 50 años. Por favor, anoten en su calculadora. De entrada ya tenemos 190% más riesgo. ¿De acuerdan? 2.9 menos 1, 1.9%, 190%. Ahorita me van a dar el valor total del riesgo de la paciente, ¿ok? Ahora, resulta que esa paciente jamás lactó. Entonces tienen que sumarle a 190, le suman 270%. Pero además tiene un familiar que tiene cáncer de mamas, un antecedente. Y vean que ahora le tenemos que sumar 430%. Por favor, mis queridos amigos, ¿cuánto les dio el riesgo de esta paciente solo con esas tres preguntas de historia clínica? De nada sirve decir que tiene alto riesgo. ¿Alto cuánto? Gracias, Juan Francisco. Gracias, José. Están haciendo historia clínica. Gracias, Claudia, Pilar, como se hace en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Yale. Gerardo, Guillermo, yo enseño esto a mis residentes. Todo Nelly, Beatriz, Raúl, todo residente debería hacer las historias clínicas así. Ahora, no se sientan mal porque yo tampoco me lo sabía. Esto lo aprendí en la maestría y entonces, pues ya ahora lo aplico y lo enseño a mis residentes también. Entonces, esto es solamente con esas tres preguntas de interrogatorio. 8.9 veces más, 890% más. ¿Se imaginan que nos incrementaran la renta del consultorio 890%? Bueno, pues ahí tienen el incremento en la renta, nada más que esto es en el riesgo. Vean que la mutación en BRCA1 incrementa el riesgo 14 veces. Esto es un cáncer genético, ¿no? Entonces, por eso es que esto lo deberíamos usar en nuestras historias clínicas. Imagínense a cuánto va a aumentar el RR de esta mujer si en la exploración clínica yo encuentro un nódulo en un cuadrante en mama indurado, no móvil, ¿no? Y entonces imagínense si la mastografía también sale positiva. El RR va a pasar de 8.9 a más de 20. Entonces, con esto quiero resaltar la importancia de los RRs. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Les gustó? Entonces, no se sientan mal cada vez que ahora tengan la oportunidad de que un ponente hable de factores de riesgo, no dejar que
que no presente los RRs y los intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate, Guillermo, ¿te refieres 1.8 veces? Guillermo, acuérdate que nos dio 890, es 890% o bien 8.9 veces, ¿no? Eso es un aumento impresionante porque es, bueno, a otro riesgo sí, por ejemplo, menarca es 1.8. Cualquiera de estos, todos estos que están viendo en pantalla, si los RRs y su intervalo de confianza se encuentra todos a la derecha de 1, todos son factores de riesgo. Solamente que yo en rojo puse los que son muy importantes, ¿no? Y podríamos haber puesto otros más. Solamente puse esto a manera de ejemplo. Siempre que ustedes tengan un RR que esté a la derecha de 1, está siendo un factor de riesgo. Todos son factores de riesgo, pero vean cómo solamente el interrogatorio de antecedentes familiares superó a todos los de al inicio de la tabla, ¿no? Así es que, bueno, mi mensaje es que esto lo pueden estar haciendo con endometriosis, lo podríamos estar haciendo con partos pretérminos, siempre que un conferencista dé una conferencia sobre factores de riesgo, pidan que dé los RRs y los intervalos de confianza. Si no, de nada sirve decir que ser obeso es factor de riesgo para diabetes. ¿Cuánto? ¿De acuerdo? Y, bueno, me dice Pilar que cómo analizamos los intervalos de confianza. Gracias, Pilar. Lo hacemos de la misma manera. Mira, te voy a poner un ejemplo. El antecedente de cáncer de mama. El antecedente de cáncer de mama aumenta el promedio 4.3 veces o 430%. Su riesgo incrementa con una paciente que tenga un familiar en primer grado positivo. El riesgo más bajo es que sea de 189% más riesgo y el más alto es que sea de 882%. ¿Cómo se lo explico yo a mis pacientes, Pilar? Les digo, señora, solo por su antecedente, usted podría tener un incremento que es de 1.9 veces más, pero pudiera llegar a ser 8.8 veces más. El equivalente es que le subieran la colegiatura del hijo entre 1.9 veces y 8.8 veces. Entonces, ese es el intervalo de confianza. Evidentemente, esa mujer tiene riesgo. ¿De acuerdo? Y así se interpretan los intervalos de confianza. Pueden ustedes utilizar el promedio. Yo tiendo a utilizar el máximo porque en seguridad usar el máximo es un acercamiento muy estricto, pero vamos a tener más información. Si ustedes le explican esto a sus pacientes, les aseguro que no se les van a perder de la consulta clínica y al contrario, hasta van a lograr más pacientes, porque cuando vayan con sus familiares van a decir, a mí mi médico nunca me explicó eso. Entonces, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna otra pregunta, recuerden, la que quieran hacer o comentario, la pueden poner en el chat, ¿ok? Entonces, bueno, ahora van a seleccionar fármacos. Vamos a ver que esto se puede hacer, pero con fármacos. Tienen 4 metaanálisis y esta patología es en osteoporosis. Vamos a ver fracturas de cadera y ustedes van a seleccionar el estándar de oro que aparece en las guías de los institutos de excelencia del Reino Unido, las guías NICE. Por favor, vean que aquí el evento es falla. Ya les dije de qué trata el ejercicio, es fractura de cadera y osteoporosis posmenopáusica. El fármaco más eficaz es el que lleve el riesgo de falla cero. Aquí ya fueron descartados los ensayos clínicos que no tienen calidad. Por favor, anótenme el número del fármaco que gana con la mejor eficacia para ustedes. Ya les di el tip, así lo hacen los expertos de Oxford. Guillermo, gracias por ponerme la B. Pónganme el número, no me pongan la letra, pónganme el número, porque como lo voy a estar preguntando en repetidas ocasiones, gracias Tito, es Pilar, José, es 0.51. Lucía, Nelly, como eficacia promedio, gana el fármaco. Es una reducción de 49% del riesgo de fracturas. Vean que el A disminuye 1%, vean que el D es 9%. No puede ser, el que le daríamos a nuestro familiar es el de 0.51. Ahora, visto el máximo de eficacia de ese fármaco, todos compitiendo con su fármaco en sus artículos, con su máximo eficacia, anoten el número que gana como máximo. ¿Quién es?
¿Quién gana como máximo? Anoten el número que se acerque lo más a 0. Gracias, Nelly. 0. Tito, 0.38, Pilar, Gerardo, Luis. Efectivamente, Alejandra, Beatriz, ¿no? Guillermo, 0.38. Un tip, mis queridos colegas, siempre pregunten el promedio, siempre pregunten el máximo, pero sobre todo pónganle mucha atención al mínimo de eficacia. ¿Cuál de los fármacos le prescribirían a un ser amado, muy querido? ¿Qué número es el que gana? ¿Ya vieron, Guillermo? Ahora sí pueden poner la letra. Pues es el B, es 0.69. Es una reducción del 31% del riesgo de fracturas. Vean que el fármaco A es un incremento del 42%, el fármaco D es un incremento del 6%, y solo hay 2 contendientes de los 4 fármacos, que son el B y el C, pero el B tiene una reducción del 31% de fracturas, mientras que el C es una reducción del 13%. ¿Cuál preferirían para un ser querido? El 31%, evidentemente. Sin embargo, mis queridos colegas, a pesar de lo que les estoy mostrando, una de cada 4 mujeres en Perú, Ecuador, México y Costa Rica usa el fármaco D, cuyos estudios principales en el mundo señalan un incremento del 6% de fractura de cadera en pacientes posmenopáusicas en el mundo. O sea, ¿cómo puede alguien prescribir un fármaco? Una de cada 4 mujeres en nuestros países usa este fármaco. Ya ven que para qué sirve esto. Es maravilloso, ¿no? Siempre que ustedes tengan el RR y el máximo y mínimo a la izquierda de 1, vean que el B y el C están a la izquierda de 1, siempre van a tener valores P menores a 0.05, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo corroboramos, ya vimos e interpretamos los RRs. Ahora, vámonos a la siguiente imagen. Ustedes seleccionaron, el B es el estándar de oro en el mundo para el tratamiento de osteoporosis postmenopausia. Ahora, aquí tienen seguridad terapéutica. Aquí vamos a interpretar RRs, pero no vamos a buscar ir a 0 porque eso es en eficacia. Aquí queremos fármacos que sean iguales al riesgo del comparador. O sea, buscamos que el número se acerque a 1. Si se pasa a la izquierda de 1 un poquito, me lo dan como ganador, pero nunca vayan a decir que es eficaz. El ejemplo es que un analgésico podría parecer que tiene menos casos de gastritis, pero jamás utilizaríamos analgésicos para tratar la gastritis, ¿ok? Entonces, aquí están viendo el riesgo cardiovascular con analgésicos de uso crónico. Y entonces, ahí son metaanálisis 4, tienen el número de estudios, el número de pacientes, y aquí tienen el RR. Por favor, busquen el fármaco que tenga la mejor seguridad, y como les mencioné, es el fármaco que se encuentre. Pongan el número, por favor, José, pónganme el número, es Beatriz dice 0.92, Nelly también. José, recuerda que es el número más cercano a 1, o bien, Lucía, recuerden que es el número más cercano a 1 o que se pase a la izquierda de 1. Ve cómo la mayoría, Luis, Eunice, José, Claudia, nos están poniendo que es Alejandra 0.92. Claudia, ¿verdad que pusiste 0.96? Tienes toda la razón, sigue siendo un fármaco seguro, pero estrictamente ese sería una reducción del 4%, mientras que el O sería una reducción del 8%, y por eso tus compañeros decidieron que el ganador era 0.92. Ambos son buenos fármacos, pero si hay que dar un ganador es el O, ¿de acuerdo? Con 0.92. Ahora, si quieren que me extiendan la explicación, me dicen, ¿de acuerdo? Ahora, seleccionen ahora el número que sea el mejor resultado de los 4 metaanálisis. ¿Quién es el que tiene el menor riesgo de trombosis? Porque los analgésicos tienen riesgo cardiovascular, tienen riesgo gastrointestinal y riesgo renal también. Entonces, ¿cuál gana? Gracias, Juan, gracias, Nelly, Raúl, Gerardo, Alejandra, todo el mundo, Guillermo, lo están haciendo estupendamente. Eunice, 0.67 es el mejor, ¿de acuerdo? Vean que el O y el P están abajo de 1 y el M y el N están a la derecha de 1. Están incrementando los casos de trombosis. Ahora,
Les dije que en eficacia le pongan atención a los tres, pero sobre todo al mínimo. Bueno, en seguridad pónganle atención a los tres, pero sobre todo al máximo, mis queridos colegas. Díganme el número que gana, que es el mejor resultado en seguridad. De nuevo, es el mejor resultado, Guillermo, no el peor. El mejor resultado es el más parecido, Guillermo, a 1. ¿De acuerdo? El más cercano a 1, mi estimado Guillermo Alfredo. ¿Ok? Pero, Guillermo, me refiero en la columna que estás viendo en pantalla. Ahí puedes elegir 1.13, 1.26. Y ves, todos tus compañeros están poniendo 1.13. Es un incremento del 13%, mientras que el fármaco es un incremento del 26%, y vean que el fármaco N es un incremento de 167% más casos de trombosis, y el M es un incremento de 102%. El analgésico que yo uso, porque tengo lumbalgia crónica, es el fármaco P. Les comento, amigos, porque son colegas míos, el fármaco N es un fármaco muy utilizado en nuestra especialidad, y hay que tener cuidado con él en pacientes postmenopáusicas con con dolor crónico, porque este analgésico incrementa significativamente el riesgo de trombosis. ¿De acuerdo? Es un analgésico muy usado en nuestra especialidad, y por respeto a ustedes, y no se presta que es un ataque al fármaco, por eso no lo pongo, ¿de acuerdo? Pero no pongo el fármaco, porque el propósito es el ejercicio, pero estamos usando artículos reales. El ganador es 1.13, aunque el fármaco tiene muy buen perfil, pero yo me operaría con un fármaco que tiene 13% de complicaciones, mientras el otro tiene 26%, y el otro cirujano tiene 167%, y el otro tiene 102%. ¿Verdad que nos operaríamos con el P? Bueno, pues Nelly tiene la razón, ¿de acuerdo? Eunice también, y todos los que respondieron 1.13. Amigos, ya están interpretando. Dice Alejandra, ¿en dónde me importa más el mínimo del intervalo de confianza? Si quieren, se los repito. En eficacia pregunten los tres. Sobre todo, en eficacia, sobre todo el mínimo, ¿de acuerdo? Sobre todo el mínimo de eficacia. Y en seguridad, preguntan los tres, pero sobre todo el máximo. Si yo fuera a operar a un familiar tuyo, Pilar, yo esperaría que me dijeras, Juan Carlos, ¿cuál es la eficacia mínima de tu grupo en histerectomía laparoscópica y cuál es el máximo de complicaciones en tu grupo en un año en histerectomía laparoscópica? ¿De acuerdo? Pregunten siempre los tres, pero sobre todo ya les dije cuál le deben poner más atención. Y creo que el ejemplo de la cirugía, yo prefiero seleccionar a un médico por su mínimo eficacia, porque si es bueno, ahora imagínense cómo será el promedio y el máximo. Y lo mismo con la seguridad, ¿ok? Espero que se haya entendido bien. Bueno, amigos, ahora sí vamos a ver artículos, porque nos faltan los cálculos también, y ya llevamos 1 hora de sesión. Vamos a ver 2 artículos muy sencillos, ustedes los tienen en el chat, pero vamos a hablar de incidencias utilizando el tema de anticoncepción. Lo podríamos usar en cualquier otra patología, ¿de acuerdo? Entonces, todos seleccionaron e interpretaron artículos en eficacia y seguridad, y dieron quién era el estándar de oro en cada clase terapéutica. ¿No les hubiera encantado saber esto cuando estudiamos la especialidad? Imagínense ahora que veamos cómo se calculan los valores P y los intervalos de confianza. Ya los están interpretando, ahora vamos a calcularlos en unos minutos más. Vamos a apresurarnos. Aquí tienen el primer artículo. Es un artículo que es muy bonito, está publicado en el New England, hoy por hoy la revista más importante del mundo, que habla de la efectividad de los ARAPs, de los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Si ustedes hacen el mismo ejercicio que hicimos la clase pasada de investigar quién es la doctora Gina M. Secura, ella trabaja en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Washington en Estados Unidos, que tiene sede en San Luis. Tiene 41 artículos a descarga libre de DMC, tiene grants de investigación, 38 fondos de investigación de los institutos de salud, y lograr cada uno de esos fondos, créanme que es muy difícil, se necesita ser un gran investigador. Estos no son fondos de la industria farmacéutica. Y tiene artículos publicados hasta el día de miércoles, que yo hice la revisión con el otro grupo, 64
por artículos en PubMed, ¿de acuerdo? Entonces, ya que hablé de la doctora, veamos rápidamente que este es un estudio de corte. El estudio compara los LARCs entre los que se encuentra el dispositivo intrauterino, el sistema intrauterino y los implantes que ustedes ya conocen. Los compara con otro grupo, que es el grupo de PPR, que es píldora, parche y anillo, y los compara también con la medroxiprogesterona de depósito, que ustedes también ya conocen. El seguimiento se hizo de estas pacientes vía telefónica cada 3 meses, y luego cada 6 meses, y se incluyeron 7,486 mujeres. Por cierto, vale la pena mencionar que se excluyeron a las que usan condón, porque el condón, amigos, si estamos evaluando falla del método, el condón por sí solo disminuye el riesgo de falla, y ese sería un confusor, es un factor que afecta el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que para evitar ese confusor, los autores del trabajo decidieron excluir a pacientes que buscaban métodos reversibles de acción prolongada, pero que usaban condones. Era un criterio de exclusión. Entonces, el evento es embarazo no planeado y vamos a ver los resultados. Ahí tienen una gráfica, es una gráfica de barras que tiene los resultados de embarazo no planeado en porcentaje al primer año, al segundo año y al tercer año. En azul tenemos los LARCs, en naranja tenemos a la medroxiprogesterona, y vean que las tasas de embarazo no planeado son muy similares en LARC con DMPA. En el primer año, segundo y tercer año incrementan un poquito, pero nunca superan el 1%. Son eficacias extraordinarias, o sea, no llega por cada 100 mujeres que reciben el tratamiento un año, recuerden que es el índice de Pearl, el número de embarazos no llega a 1. Ahora, vean que los métodos de orales, ya sea parche, la píldora, parche o anillo, vean que sus fallas van entre 5, luego llegan al 8% y luego al 9% en el tercer año, y esas son las fallas por cada 100 pacientes año. Siguen siendo eficacias extraordinarias, porque hipertensión y diabetes ya quisieran tener fallas menores al 10%. Muy pocos fármacos en todas las especialidades tienen eficacias mayores al 90% y por ende fallas menores al 10%. De tal manera que aunque aquí evidentemente las fallas son mucho más importantes en el grupo PPR, pues lo son en comparación de dos grupos de fármacos que son extraordinarios, que es la DMPA y los LARCs. Ahora, tengan la calculadora a la mano, no la guarden. Por favor, amigos, ahí tienen el índice de Pearl en el primer año del grupo PPR versus los LARCs. Por favor, dividan 4.5 menos del 10%. Ya quisieran los endocrinólogos, cardiólogos, hematólogos y oncólogos tener eficacias de este tipo. Solo que las eficacias espectaculares de la píldora, el parche y el anillo palidecen o se ven pequeñitas cuando las comparamos con la eficacia extraordinaria de los LARCs, que casi rivaliza con las vacunas, ¿eh? Es extraordinaria. Bueno, amigos, ya sabían que dividiendo un índice de Pearl entre otro de índice de Pearl podrían calcular un RR. ¿Alguien sabía eso? Me lo pueden poner en el chat. Me dará mucho gusto porque no he convivido muchas veces con la especialidad en Ecuador. He convivido con cardios, perdón, en Perú, discúlpenme. He convivido con cardios, con hematólogos, pero no me había tocado oncólogos, pero no con ustedes. Así es que, como ven, ¿qué tal? ¿Se siente padre calcularlo? Está padrísimo, ¿no? Saber de dónde vienen esos números e interpretarlos. Bueno, amigos, aquí tienen otro ejemplo. Es la tabla más importante del artículo. Vean que nos describe la incidencia con LARCs y DMPA. Vamos a calcular el índice de Pearl, ¿de acuerdo? Vean que aquí nos dice que el número de embarazos no planeados fueron 21, de 7,655 pacientes año. Vean eso, es bien pequeñito. Ahora, me pregunta Pilar, ¿por qué el numerador va, por qué en el numerador va el ACO, ¿no? En los anticonceptivos, el precio de la renta o la colegiatura de los hijos, 94%, ¿eso es mucho o es poco? Mis queridos amigos,
yo no entiendo por qué en la especialidad no nos enseñan a usar más LARCs. Son una maravilla, son extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, espero haberme explicado, Pilar, y que haya servido la pregunta para todos, y la voy a usar, Pilar, en lo sucesivo para cuando explique yo esto. Muchas gracias a ti por la pregunta. Vamos a calcular el índice de PER. Amigos, por favor, ahora dividan 21 entre 7000. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos en la tabla? El índice, el de PPR. Por favor, vamos a que analiza muchas más decimales que nosotros, pero en esencia es la misma conclusión. Los PPRs están incrementando el riesgo de embarazo no planeado 15 veces más. Si usamos nuestro resultado es 15.85 veces más. Si usamos el del artículo es 15.05 veces más. Y vean que a la derecha dice un RR que dice ajustado. ¿Ya lo vieron? Ese ajustado es el que siempre deben utilizar porque es ajustado a factores confusores. Entonces, en realidad, los PPRs estarían incrementando el riesgo de embarazo no planeado 20.8 veces más. Lo bajo es 12.6 veces más y pudiera llegar a ser 33.8 veces más. Como ven, mis queridos colegas, es un incremento del riesgo enorme. Ahora, vamos a ver otros RRs e intervalos de confianza. Vean que tener menos de 21 años incrementa el riesgo de embarazo no planeado en un promedio de 83%, mínimo del 25% más y máximo 169% más. Estas son las pacientes que van a tener un embarazo no planeado si se les comparan con las de más de 21 años. Ahora, tener embarazos previos no planeados, vean que es una bomba de tiempo, porque en realidad todos, ya sea un embarazo, dos o tres, todas incrementan el riesgo de otro embarazo no planeado en 222%, 295% o 477% más. Y para terminar, vean que el nivel educativo es importante. Tener estudios que son superiores, que son universitarios, vean que en este caso disminuye el riesgo de embarazo no planeado en un 51%, pudiera llegar a ser tan importante como el 72%, y lo mínimo es una reducción del 13%. Entonces, el nivel educativo es un factor protector, mientras que la edad y embarazos no planeados es un factor de riesgo. Y entonces ya estamos interpretando RRs a la izquierda y derecha, y ahora vamos a pasar al artículo para que hagamos los ejercicios de cálculo. Este es otro artículo que veré brevemente, es el que vamos a usar para calcular valores P e intervalos de confianza. Es el estudio EURAS-IUD que fue realizado en estos países que están viendo ustedes en pantalla. Su diseño es un estudio de corte y compara el sistema intrauterino de levonorgestrel contra el dispositivo de cobre. Vean que incluyó 58.324 pacientes tal y como se atienden en la consulta, sin influencia a favor de uno u otro. A eso se le llama el non-interference approach en investigación. Es que no se interfiere en la decisión del médico y el clínico, se prescribe el tratamiento tal y como lo hacemos nosotros en la consulta. El seguimiento es un estudio a seguimiento de 12 meses. Vean que las pérdidas de pacientes son muy bajitas, entonces son menos del 3% en cada uno de los grupos. El objetivo es embarazo no planeado y el análisis. Ya vieron que aquí este es un estudio de no inferioridad. ¿Por qué lo sé? Porque el comparador es un estándar de oro, es el dispositivo de cobre. Y recuerden que el análisis más estricto en no inferioridad es por protocolo, ¿de acuerdo? Eso lo vimos la sesión anterior. Ahora, aquí tienen las características clínicas y demográficas que varían entre cada grupo, las pueden leer en el artículo, eso todo artículo lo debe describir y se espera que se hayan diferencias porque no son ensayos clínicos controlados, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen las diferencias en esas variables.
Aquí tienen la tasa de embarazos no planeados en el sistema intrauterino y en el dispositivo de cobre. Es 0.06 y 0.52, ¿de acuerdo? Ese es el índice de PER en cada uno de los tratamientos. Por favor, dividan 0.06 entre 0.52. ¿Por qué puse en el numerador 39% en comparación del dispositivo de cobre? ¿Se imaginan que nos bajaran la colegiatura de los hijos 89%? ¿Se imaginan? Esa es la diferencia en eficacia de ambos métodos. Y aquí tienen, vean cómo coincide con la del artículo, por eso le dejé yo 0.11. Vean que coincide con la conclusión del artículo de Contraception. ¿No se siente sensacional verificar que ese número es real, que el 0.11, y nos va a dar este intervalo de confianza? ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen la eficacia, es una reducción del 89% de embarazos no planeados, pudiera llegar a ser tan grande del 93% y lo mínimo es que sea del 83%. Y ya saben que esto es P estadísticamente significativo porque nunca rebasa el valor de 1. Ahora, aquí tienen otro ejercicio que ya resulta inútil hacerlo, pero vean cómo nos componen por grupos de edad. Vamos a analizar el de 18 a 30 años, les da el índice de PER en cada grupo. Aquí está el índice de PER del sistema intrauterino y aquí a la derecha está el índice 0.35. Pilar, Luis, todos concluyeron que es 0.11, ¿no? Y si lo quieren redondear, 0.12, ¿de acuerdo? No hay problema, me encanta que estén haciendo el redondeo porque así lo hacen las revistas, ¿de acuerdo? Ahora divídanme en las mujeres que son de 30 a 40. Es una reducción de embarazos no planeados en ese grupo de edad, que es de 30 a 40 años, es del 79% menos embarazos no planeados con el sistema intrauterino versus el dispositivo de cobre. Ya están calculando a la derecha e izquierda. Aquí nada más les quería yo enseñar en esta gráfica que esta barrita que están viendo ustedes, esta línea vertical que están viendo aquí, es el intervalo de confianza. Y aquí el diamantito nos da el RR promedio y vean que dice ajustado. Este es ajustado para los confusores, esos factores que quedaron distribuidos de manera diferente entre los dos grupos. Y vean sistema y cobre, y es ajustado a edad, índice de masa corporal y antecedente de paridad. Y este es el RR real. ¿Cómo lo interpretamos? Es una reducción del riesgo de embarazo no planeado del 84% en promedio. Y aquí tienen otro resultado espectacular que ponen los autores, que es la reducción en embarazos ectópicos. Vean que en embarazos ectópicos el HR es una reducción del riesgo con el sistema de 74% menos embarazos ectópicos que se asociarían con el método. ¿De acuerdo? Esto es en el sistema versus siempre el comparador y en este caso, ya lo saben, es el dispositivo de cobre. Bueno, llegamos al taller. Y queridos colegas, les había yo dicho que iba a necesitar unos minutitos más de su tiempo para que hagamos los cálculos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Van a calcular los valores P y los intervalos de confianza. Van a ver que es más fácil hacer esto que hacer una cirugía, que colocar un dispositivo intrauterino. Entonces, dos pasos. Vamos a calcular valores P e intervalos de confianza. ¿Para qué? Tómenle una fotografía a la diapositiva, por favor, y el que la tome y le quede muy bonita, la comparte en el chat, porque esto no viene en el resumen. Todo estudio de investigación en el universo, en física, economía, ingeniería y medicina, se hace con dos propósitos. Establecer si hay diferencias, podrían ser en turbinas de aviones, podría ser en humedad en la atmósfera, o bien en tratamientos, y eso en todo el universo, contestar si hay diferencias entre pruebas diagnósticas o tratamientos, mis queridos colegas, se hace con un valor P estadístico, como el que vamos a calcular. Hay muchas pruebas de valor P, entonces vamos a hacer una muy frecuente y muy sencillita. Responder a la pregunta de cuál es la mejor prueba diagnóstica o el mejor tratamiento va a requerir intervalos de confianza en medicina y en muchas ciencias. Ya que hicimos esto,
les pido recordar que cuando ustedes tengan un artículo con una variable cuantitativa, como peso corporal, como talla, como cualquier valor de laboratorio, llámese insulina, andrógenos, lo que ustedes quieran, podríamos graficarlo. Vamos a usar peso corporal, ¿de acuerdo? Entonces, o presión arterial. Ahí tienen la campana de Gauss, ahí tienen la media de esa población, ahí tienen más 1 y menos 1 desviación estándar, más 1,96 y menos 1,96. Recordemos que 1,96 desviaciones estándar a la derecha de la media y 1,96 a la izquierda engloban al 95% de los sujetos. De tal manera que si una campana tiene 100%, nos va a quedar 2,5% a la derecha y 2,5% a la izquierda. ¿De acuerdo? Si yo quisiera evaluar un fármaco en diabetes o en hipertensión, desde luego quiero bajar la glucosa o la presión arterial. Pero si el fármaco me da una reducción a este valor, entonces podría ser debido al azar. Si es a este valor, podría ser debido al azar. Pero vean que si esa reducción supera los 1,96 de desviación estándar en peso o en glucosa, entonces va a lograr una P menor a 0,05. La probabilidad de que esa disminución en peso o glucosa, en el ejemplo que estoy usando, sea debido al azar, es muy pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces el fármaco está siendo muy eficaz. Nadie dudaría que este fármaco está bajando la glucosa, la presión arterial o el peso corporal, ¿ok? Ahora, si fueran pacientes desnutridos, pues entonces los tenemos que subir a la derecha a más 1,96 desviaciones estándar. Entonces el mensaje en esta diapositiva es que el valor mágico en estadística para comparar dos tratamientos en variables cuantitativas como peso y glucosa es 1,96. No se les olvide, es una constante en el universo. La usan muchos otras ciencias como la economía, como farmacología, como muchas, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es que nosotros estamos viendo variables, si embarazo, no embarazo, si fractura, no hay fractura, si parto pretérmino, no parto pretérmino, si hemorragia, no hemorragia. Entonces, el valor de P va a seguir siendo el mismo. En campana de Gauss, P de 0.05 se logró a 1,96 desviaciones estándar, pero en la campana de G cuadrada, que es la campana que utilizamos para estas variables que acabo de mencionar, se va a alcanzar en 3,84. Para que nunca se les olvide, mis queridos amigos, por favor, eleven 1,96 al cuadrado. ¿Cuánto les da? 1,96 al cuadrado, para que nunca se les olvide el valor mágico, el valor de prueba que todo fármaco debe superar si desea concluir que es mejor al comparador. ¿Cuánto les da? 1,96 al cuadrado. Gracias, Lucía. Los demás, Nelly, es 3,84. Gracias, Guillermo, es 3,84. Gracias, Luis, 3,84. No se les olvide, Raúl también. Amigos, para pasar ya al ejercicio y los últimos minutos, les voy a pedir una reflexión que es personal. Olvídense que somos ginecólogos. Piensen que este es un sobrino y nos llega a decir, tío, yo me trato de estudiar tanto como tú. Mi sueño es ir a Disney, soy un gran estudiante en la preparatoria, en el colegio antes de la universidad, y trato de esforzarme. Quiero ir a Disney porque no lo conozco y mis papás no son tan exitosos como tú, no tienen el dinero para llevarme. Por favor, si yo saco buenas calificaciones, ¿me llevas a Disney? Y ustedes le dicen, claro que sí, sobrino, si superas 3,84 desviaciones estándar en comparación del resto de alumnos de Lima o de la ciudad en la que ustedes vivan, o Perú, entonces te llevo a Disney. Amigos, por favor, sean sinceros, 3,84 desviaciones estándar, ¿les parece mucho, muy estricto, o les parece normal, o les parece un criterio blando de prueba? Pedirle a un sobrino que se separe a más 3,84 en comparación del resto de estudiantes de la ciudad.
Juan Francisco dice que estricto, es drástico, dice Guillermo. Tito tiene todas las razones, bien estricto. Lucía tiene todas las razones, durísimo, ¿no? Entonces, Luis Miguel dice, pues es durísimo. Amigos, ese es el valor de prueba que tiene que superar un fármaco para decir que es mejor que otro o una técnica quirúrgica que es mejor de otro. Ténganlo en mente porque lo vamos a ir a calcular por si alguien tenía duda. Estoy usando el ejemplo del sistema contra el dispositivo de cobre, pero lo podemos hacer en fármacos, en preeclampsia, lo podemos hacer en diabetes gestacional, en osteoporosis, en ovario poliquístico, en lo que me quieran decir. Esa es la razón por la que me invitan tantas otras especialidades a hablar de estos temas, porque no estoy hablando de consulta, estamos hablando de ciencia. ¿Listos para tener su segundo orgasmo, los dos orgasmos bioestadísticos? ¿Están listos? Esta página se las mandé en el chat de WhatsApp. Ténganla por ahí en el chat porque la vamos a utilizar en un momento. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a decir para qué sirve. Saquen el taller que imprimieron. Entre que lo tienen ahí al lado, voy a explicar brevemente las teclas de la calculadora que vamos a utilizar. Como vamos a hacer operaciones un poco más largas, si alguien se equivoca en una tecla, apriete una vez la tecla de él. Si se equivoca con 2 dígitos o 3 dígitos, aprieta 2 o 3 veces. Si quieren borrar toda la operación, apretan la tecla clear. Si quieren elevar al cuadrado, lo elevamos con la tecla X cuadrada. Si quieren elevarlo a una potencia distinta que no sea el cuadrado, vamos a usar la tecla XY. Ahí tienen la operación de raíz cuadrada. Y luego tenemos ahí los paréntesis. Cuando yo les diga abrir paréntesis es el de la izquierda, cerrar paréntesis es el de la derecha. ¿Listos? Entonces, amigos, respiren profundo. Están a 10 minutos de calcular valores P e intervalos de confianza. ¿Listos? Esto es mucho más fácil que colocar un dispositivo intrauterino, ¿de acuerdo? O colocar unos forceps o cosas así. Ahí tienen en pantalla los resultados del artículo que también están en su taller. Vamos a llenar la tabla. A veces me toca dar esta conferencia en distintas especialidades y me dicen personas que tienen médicos como nosotros con maestría y me dicen, Juan Carlos, es que no viene la tabla de 2x2 en el artículo para hacer estas cosas. No viene, pero la podemos construir. Vean en pantalla cuántos pacientes recibieron el sistema y cuántos el dispositivo de cobre. Y entonces los ponemos en pantalla, ¿de acuerdo? Son 41,001 y 17,323. Estos números los pueden ir ustedes anotando en su ejercicio. Si quieren, por el tiempo que disponemos escaso, pueden no anotarlos y al final toman una fotografía, una captura de pantalla del ejercicio y pueden después vaciarlo en la hoja, en el papel. Ya que tenemos el total de pacientes en cada grupo, que por cierto se les llama N1 y N0, así se les llama, vamos a ver el total de pacientes con el evento. El evento es embarazo no planeado y vean que en el artículo dice que son 26 en el sistema intrauterino, el levonorgestrel, y 92 en el dispositivo de cobre. Entonces, ponemos 26 y 92. Y ya nada más nos quedan hacer restas para llenar la celda B y D. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí Raúl me pone, ¿no? Que el número, Raúl, por ahí vi un número muy extraño. N es 14,827. Raúl, si me lo vuelves a poner, Raúl, Luis Miguel dice que es 40,975. Luis Miguel, ¿dónde están sacando el número? Idnio dice que es 1,700. 1,700. Me están dando ya los resultados. 40,000, gracias. Luis, gracias. Discúlpame, me quedé yo pensando en lo que me decían en la pregunta tus compañeros. Ahí tienen el resultado de la resta, ¿de acuerdo? Yo estoy usando los datos que vienen en el artículo tal y como lo están viendo en el copy-paste, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos la N total que nos la calculó Nelly. Gracias, Nelly. Son 58,324 y las celdas verticales se les llama M1, el total de fallas, y M0 es el total de éxitos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 118, 58,206
y el total, como nos puso en Nelly Segarra, es de 58,324 pacientes en el estudio, en el análisis por protocolo, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí estamos ejecutando el por protocolo y puede diferir del número que nos presentaron al inicio, que luego suele ser el ITT, ¿ok? ¿Listos para hacer el cálculo? Por favor, calculen el índice de Pearl. Recuerden que tienen que dividir el número entre el total por 100 en cada uno de los dos grupos. Por favor, calcúlenme el índice de Pearl en el sistema. ¿Cuánto les da? Tienen que dividir el número entre el total por 100. ¿Cuánto les da, por favor? Calculen tal y como lo hicimos hace rato, con el estudio de cortes y casos y controles. El número entre el total. Dice Raúl que es .063, Lucía también, Claudia también, todo el mundo es .063, ¿de acuerdo? Acuérdense que se pone la incidencia. Yo les pedí el índice de Pearl para hacerlo más explicable, pero el número real sería .00063. Esa es la incidencia, y si lo queremos en Pearl, entonces es como nos puso Beatriz Molina y los demás, es .063, ¿de acuerdo? Ahora calcúlenme la incidencia en el otro grupo, en el dispositivo de cobre. ¿Cuál es el índice de Pearl en cobre? ¿Cuánto les da? Muy bien, entonces Claudia nos pone que es .53, Luis también, Lucía, ¿de acuerdo? Lucía, por ahí hay un 0 de sobra. No sé si se te pasó, Lucía, porque el resultado, como dice Tito, como dice Luis, como dice Claudia, es 0.53. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ya que tenemos el resultado, calculen el RR en un solo paso con el uso de paréntesis, tal y como lo hicimos, ¿de acuerdo? Entonces tienen que abrir paréntesis, me ponen 26 entre 41,001, cierran, dio 0.12, ¿de acuerdo? Ustedes calcularon el RR. Ahora viene el intervalo de confianza y el valor P. El valor P proviene de estas, gracias Nelly, esta fórmula que están viendo en pantalla y que la tienen en su ejercicio, en el taller. Esta fórmula se las explico, es como una ensalada que va a usar todos estos ingredientes, todas estas celdas. La principal es la N mayúscula porque es el número total de pacientes en el estudio. Luego voy a dibujar una X como viene en pantalla, porque el signo internacional para I cuadrada es X cuadrada. Vean que si yo trato de dibujar una X en la tabla, entonces me aparece A por D. ¿Ya vieron que en pantalla aparecería que dice A por D? Si quiero completar una X, tengo que poner una línea en sentido contrario. Y entonces, por lo pronto, por eso sé que este signo es negativo, por eso sé que es menos, y vean cómo me dibujo otra línea que dice B por C. Y todo eso se va a elevar al cuadrado. N, abro dos paréntesis, cierro dos paréntesis y lo elevo al cuadrado. Y después, si ya tengo la N y todas las celdas del centro, solamente lo vamos a dividir entre los marginales. Yo le llamo los estacionamientos de las casas. Si estas casas A, B, C y D fueran casas. Entonces tengo que multiplicar M1 por M0 por N1 por N0, pero el orden de los factores no altera el producto. Amigos, por favor, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacerlo en dos pasos. Solo hagan el numerador. Yo lo voy a hacer también con ustedes. Pongan el cálculo que está en pantalla. Entonces, me voy a regresar un poquito. Los demás lo están haciendo muy bien. Ya tienen el resultado. Eunice, lo que vamos a hacer, el que se haya perdido, por favor, no se preocupen, a todos nos pasa esto. Vamos a hacer el numerador primero. Asegúrense que los paréntesis queden tal y como lo estamos viendo en pantalla. Gracias a quienes ya tienen el resultado, espérenos un momentito ahí. Entonces, Eunice, vamos a poner 58,324, así como lo estás viendo en pantalla, exactamente como lo tengo yo en pantalla. Abres doble paréntesis, estoy poniendo esta operación. Abrimos dos veces el paréntesis y completamos la primera línea de la X. 26 por 17,231.
cerramos un paréntesis y ponemos menos porque completar la X requiere una línea en sentido contrario. Por eso sé que es menos. Abro paréntesis de nuevo, pongo el menos, abro paréntesis y pongo los valores de la siguiente línea de la X. 40.975. Si alguien se equivoca, puede utilizar la tecla del para no borrar toda la ecuación. Por 92, cerramos doble y lo elevamos al cuadrado. Y el resultado, Eunice, si me puedes decir cuánto te dio, debe haberte dado 6.43 por 10 a la 17. Es un número inmenso, nunca hay que anotarlo, lo repetí. Y luego procedemos a completar el denominador, ponemos dividir, abrimos un paréntesis y ponemos los marginales multiplicados. El orden no importa, pero yo sugiero hacerlo en orden. 118 por 58.206 por 41.001 por 17.323 y cerramos paréntesis y nos da como resultado, Juan Francisco, ver dónde te dio 4.87. Algo te está fallando, Juan Francisco, con los paréntesis, porque te está dando un resultado diferente. No pasa nada, es cuestión de practicar los paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuánto nos da de resultado. No sé si ya se me adelantaron o qué es el 4.87. Si me ponen Juan o Lucía, por favor, me aclaran a qué se refieren con el 4.87. Entonces, el resultado de esta operación, como bien hicieron todos los demás, es de 131.9. ¿Se imaginan que nuestro sobrino se hubiera separado a 131.9? En automático, amigos, saben que el valor de P es menor a 0.05 porque se lograba con 3.84. ¿Se acuerdan del valor mágico en las tablas de G cuadrada? 3.84. Ahora, amigos, esta es la tabla de G cuadrada que vi hace rato. Vean que superó por mucho, está muy chiquita, no se alcanza a ver. Supera el 384, pero la tabla llega hasta 788 y nosotros obtuvimos 131.9. Por favor, amigos, abran la página de GraphPath que les dije yo que utilizar desde hace rato. Ese tan facilito, ese es el de la fórmula. 1 es el valor de prueba, ¿se acuerdan? El riesgo basal de un RR. Los fármacos son similares en eficacia hasta demostrar lo contrario. 1.96 es la constante de campana de Gauss para calcular un intervalo de confianza al 95%. Si los quisiéramos al 99%,